Hola, les habla Pascal de archivosaether.com y portalaeteorus.com. El estereotipo del racionalismo como carácter de la ciencia es muy común dentro de la perspectiva ajena al mundo científico. Poco se conoce la importancia de la abstracción y la imaginación para lograr avanzadas estructuras y modelos dentro de la física, más sí dentro de la rama de la filosofía de las ciencias. Louis de Broglie y Albert Einstein lo expresaron cuando Einstein dijo: "La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado y la imaginación circunda el mundo". Albert Einstein. Y así lo expresa Louis de Broglie cuando dice: "Las personas que no tienen la práctica de las ciencias se imaginan muy a menudo que éstas nos proporcionan siempre certitudes absolutas. Dichas personas se representan a los investigadores científicos basando sus deducciones en hechos indiscutibles y en razonamientos irrefutables. Sin embargo, el espectáculo de la ciencia actual, así como la historia de las ciencias en el pasado, nos prueban que no sucede así. En efecto, en el pensamiento común existe la convención de que la ciencia no tiene nada que ver con la imaginación y la abstracción, proyectando la vieja disputa entre humanismo y cientificismo. Esto llega a su auge con los pensamientos positivistas del siglo XIX y la expectativa de la materia en su más alto esplendor. Sin embargo, en el siglo XX, abriéndose paso con las áreas de las ciencias recientemente exploradas en el marco de la física, el uso de las metáforas se transforman en un recurso primordial en el protocolo de la investigación científica, usando la metáfora para dilucidar algo en otra cosa y así tomar una imagen, mapa, que permita trabajar. Vemos un átomo como si fuera un sistema planetario. Vemos una luz como un fenómeno ondulatorio, similar a las ondas producidas en un estanque al arrojar una piedra. Así tomadas, estas relaciones metafóricas que están más presentes en la poesía comúnmente, es que se comienzan a tomar recursos para dar lugar a teorías e hipótesis con modelos de diseños explicativos con una estructura que permite trabajar el factor tercero del método científico, definido como la parte temática que generalmente se ve integrada a una ciencia privada. El concepto de ciencia privada, denominado por Gerald Holton, asevera que se necesita un impulso sugestivo temático como motivación creativa al iniciar una investigación. Esto se suma como tercer elemento al método empírico y a su contenido analítico, siendo estos dos últimos condicionados solo a la experiencia de los sentidos. Ciencia pública y ciencia privada. Al contrario de la ciencia privada, la ciencia pública se ve subordinada generalmente a la barrera política, puesto que influye desde el financiamiento para la investigación científica hasta los motivos e intenciones por las cuales se realizan estas. Por lo tanto, acortando los horizontes del pensamiento creativo por su precepto. Esto como resultado inherente obtiene una condición fenomenológica limitada. Einstein pasó este conflicto en un ambiente duro, en el cual en un principio fue poco escuchado y poco comprendido por sus colegas. Einstein no solo combatió el marco cultural de su época, trascendiendo a esta, batallando contra la ciencia pública, sino que también, precisamente, usó herramientas de visualización e imaginación
que van más allá de los procesos lógicos, analíticos y empíricos propios del método que marcan el contexto de la ciencia pública. En el libro El universo de Einstein, Michio Kaku pone en evidencia el uso de imágenes mentales que usaba el científico. Cuando Einstein tenía 16 años, comenzó a dar forma a un pensamiento imaginando sobre él cómo venía un rayo de luz si pudiera correr a su misma velocidad. Esta imagen, a su vez, fue probablemente inspirada por un libro infantil que había leído. Visualizando qué pasaría al correr junto al rayo de luz, Einstein obvió la principal contradicción entre las dos grandes teorías de la época: la teoría de las fuerzas de Newton y la teoría de campos y luz de Maxwell. Einstein era consciente en que en el proceso de resolución de esta paradoja, una de las dos grandes teorías debía caer. En cierta manera, toda la relatividad espacial, que eventualmente descifraría el secreto de las estrellas y la energía nuclear, estaba incluida en esta imagen. Michio menciona en su libro una segunda imagen de Einstein. Einstein visualizó los planetas como canicas rodando alrededor de una superficie curvada, centrada en el Sol. A modo de ilustración de las ideas de que la gravedad es debida a la distorsión del espacio-tiempo. Sustituyendo las fuerzas de Newton por la curvatura de una superficie suave, Einstein obtuvo una visión revolucionaria y completamente nueva de la gravedad. En este nuevo marco, las fuerzas de Newton no son más que una ilusión causada por la propia curvatura del espacio. Las consecuencias de esta simple figura nos han conducido con el tiempo a los agujeros negros, el Big Bang y el destino del universo. Pero también James Maxwell, el creador de la teoría de campos electromagnéticos, desarrollaba ilustres abstracciones utilizando un método de analogías físicas, exhibiendo una extraordinaria flexibilidad de pensamiento para proponer imágenes y modelos que le permitirán elaborar sistemas matemáticos que podían aplicarse con provecho en la resolución de aquellos problemas en los que estaba interesado. En su primer artículo, On Faraday's Lines of Force, sobre el electromagnetismo que publicó cuando tenía 24 años, dice: para conseguir ideas físicas sin adoptar una teoría física, debemos familiarizarnos con la existencia de analogías físicas. Entiendo por analogía física esa similitud parcial entre las leyes de una ciencia y las de otra, que hace que las unas iluminen a las otras. El enfoque metodológico de las analogías físicas adoptado por Maxwell en sus trabajos muestra una cierta influencia de filosofía escocesa del sentido común. Los filósofos escoceses de esa época, en los que estaba Hamilton, profesor de Maxwell en la Universidad de Edimburgo, insistían en un principio abstraccionista del conocimiento, que implicaba el uso de la comparación, un método que usaría Maxwell más tarde con las analogías físicas y matemáticas. Michael Faraday también había hablado de eso en su Experimental Research on Chemistry and Physics en 1859. Él dice: creo que en la práctica de la ciencia física, la imaginación debería ser ejercitada para presentar la materia investigada desde todos los puntos de vista posibles, e incluso imposibles, para buscar analogías de semejanza y, digámoslo así, de oposición, inversas o contrapuestas. No podríamos razonar sobre la electricidad sin concebirla como un fluido o una vibración o alguna otra forma o estado. Si nos vamos más atrás, podemos encontrar los diálogos metafísicos de Giordano Bruno, el cual expande la visión de la astronomía, abriéndose paso a lo infinito, refinando la visión copernicana. El pensamiento sobre lo infinito de Giordano Bruno es compatible con las convenciones actuales del pensamiento de la astrofísica y la astronomía.
A Giordano Bruno, así como a Newton, se les ha considerado no solo como personajes de ciencia, sino también personajes que han accedido a un conocimiento no limitado por lo que ahora consideramos como ciencia pública o el dogma. Newton y Giordano Bruno están considerados alquimistas y esotéricos. Y es por esto que Demócrito, adelantándose 2000 años a su época, estaba en lo cierto. Existen átomos y no solo hay vacío en nuestro entorno. Siendo receptivos, podemos proyectar los modelos y estructuras de la mente cósmica que aparecen como modelos mentales imaginarios apoyados por el pensamiento visual, iluminando la ignorancia de los sentidos. Les habló Pascal de archivosaether.com y portal aeteoros.com. Hasta la próxima.